Desde el principio de los tiempos, la rebelión de Satanás ha sido uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. Jesús mismo mencionó haberlo visto caer del cielo como un relámpago, un testimonio de su desobediencia y su condena. Pero surge una pregunta que ha desconcertado a muchos. ¿Por qué Dios no decidió erradicar a Satanás y poner fin a su existencia para siempre? ¿Por qué, aún hoy, Satanás sigue teniendo un papel en el mundo? Hoy exploraremos las respuestas a esta intrigante cuestión y descubriremos por qué Dios permite que Satanás continúe existiendo y por qué no fue destruido junto con sus ángeles caídos. Prepárate para un viaje profundo y revelador a través de las Escrituras, donde analizaremos el verdadero propósito detrás de la permanencia de Satanás. Satanás, conocido como el adversario, es más que un simple nombre. Es la representación de la oposición contra Dios. Es interesante notar que su nombre no significa el que cayó, sino el que está cayendo, indicando un estado continuo de decadencia y perversidad. El libro de Apocalipsis lo describe como una entidad que fue arrojada a un abismo sin fondo, lo que representa su constante descenso en oscuridad y maldad. Esta caída interminable es un reflejo de cómo el orgullo, cuando no se controla, lleva a una destrucción sin fin. En Proverbios 16:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta advertencia nos recuerda que la destrucción no siempre significa muerte. A menudo significa la desintegración de nuestras relaciones, finanzas, oportunidades y todo lo que Dios pone en nuestro camino. Satanás, cuyo nombre original era Lucifer, no siempre fue el enemigo de Dios. La Biblia nos revela que fue creado como un ser celestial de gran esplendor, cuyo propósito era glorificar al Creador. Lucifer gozaba de una posición elevada y tenía acceso a la presencia divina, siendo descrito como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. Ezequiel 28:12. Sin embargo, su deseo de recibir adoración para sí mismo, en lugar de rendirla a Dios, lo llevó a una terrible rebelión. Su orgullo fue el detonante de su caída, pues, en lugar de someterse al plan de Dios, buscó usurpar su trono y establecer su propio reino. Este deseo de autogloria y autoexaltación corrompió el corazón de Lucifer y en su ambición reunió a otros ángeles que lo siguieron en su insurrección. Estos ángeles, ahora conocidos como demonios, participaron activamente en su rebelión, creando una división en el cielo. Lo que en un principio había sido una creación perfecta y armoniosa, se transformó en un campo de batalla espiritual. En Apocalipsis 12:7-8, se describe este conflicto con las siguientes palabras: entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este relato es una poderosa representación de la batalla entre el bien y el mal, donde Satanás, simbolizado como el dragón, se enfrenta a los ejércitos de Dios, liderados por el arcángel Miguel. La derrota de Satanás y sus ángeles caídos fue contundente, y ya no se halló lugar para ellos en los cielos. Fueron expulsados, no solo de su posición celestial, sino también de la presencia de Dios, marcando el comienzo de su influencia negativa sobre la humanidad. Esta expulsión fue una consecuencia directa de su rebelión y su intento de destronar a Dios. Pero aunque fueron derrotados, no fueron destruidos. Esto nos lleva a una de las preguntas más profundas y desconcertantes para muchos creyentes. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás y sus seguidores desde el principio? ¿Por qué permitió que continuaran existiendo y causando sufrimiento en la creación? La respuesta de este enigma se encuentra en la naturaleza y el plan eterno de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, no eliminó a Satanás de inmediato, porque su existencia sirve a un propósito mayor que trasciende nuestra comprensión. La persistencia de Satanás en el mundo no es un signo de impotencia de parte de Dios, sino una parte integral de su plan redentor y de su justicia divina. En lugar de erradicarlo, Dios decidió permitir que Satanás continuara existiendo para demostrar su propia soberanía y poder sobre el mal. De esta manera, incluso las acciones más rebeldes del enemigo se convierten en herramientas que, a la larga, contribuyen a la manifestación de la gloria de Dios y al cumplimiento de su propósito final. La presencia de Satanás en el mundo, aunque trae dolor y desafío, también revela la capacidad de Dios para transformar incluso la rebelión más oscura en una oportunidad para mostrar su justicia y redención. Este dilema también nos invita a reflexionar sobre la importancia del libre albedrío en el plan de Dios. Tanto Satanás como sus ángeles fueron creados con la capacidad de elegir su camino, al igual que nosotros. Si Dios hubiera destruido de inmediato a aquellos que se rebelaron, el libre albedrío que otorga a sus criaturas habría perdido su significado. El amor y la obediencia hacia Dios no pueden ser forzados, deben ser decisiones genuinas y voluntarias que reflejen un compromiso auténtico. Por esta razón, la existencia continua de Satanás y sus seguidores es un recordatorio constante de que la opción de elegir
es un aspecto fundamental del propósito divino. La presencia de Satanás en el mundo sirve para recordarnos que, aunque el mal tenga una influencia temporal, está bajo la autoridad de Dios y no escapa de su control. Cada tentación y cada desafío que Satanás presenta son oportunidades para que los seres humanos demuestren su fe, su lealtad y su amor a Dios. En última instancia, Dios utiliza incluso la maldad y la rebelión para manifestar su gloria, permitiendo que la lucha entre el bien y el mal se convierta en un escenario donde su poder, justicia y amor se revelen de manera plena. La razón principal por la cual Dios no aniquiló a Satanás y a sus ángeles es que ellos fueron creados como seres espirituales, según Juan 4:24. Dios es espíritu, y por lo tanto, Lucifer y sus ángeles también lo son, como seres espirituales. Poseen una naturaleza inmortal, que no puede ser destruida de la misma manera que los seres físicos. Su existencia, aunque ahora corrompida, sigue reflejando la realidad de que todo lo que Dios crea tiene un propósito y un significado que va más allá de nuestra comprensión humana limitada. Satanás y sus ángeles, a pesar de su rebelión, siguen formando parte de un plan divino que tiene implicaciones profundas, tanto en el ámbito celestial como en el terrenal. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que estos seres espirituales continuaran existiendo, no porque estuvieran fuera de su control, sino porque incluso en su rebeldía cumplen un papel dentro de su propósito soberano. Esto nos lleva a entender que la historia de la redención y la lucha entre el bien y el mal son elementos fundamentales que permiten que la gloria de Dios se manifieste de manera más plena. Cada batalla, cada tentación y cada desafío que Satanás presenta a los hijos de Dios se convierte en una oportunidad para que el poder, la gracia y la misericordia de Dios se manifiesten de forma aún más gloriosa. En la carta de Pablo a los Efesios 2:6 leemos: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto nos muestra un contraste sorprendente entre la realidad de Satanás y sus ángeles caídos, que fueron expulsados del cielo, y la posición de los creyentes en Cristo, que son elevados y colocados en un lugar de honor junto a Él. Esta verdad resalta que, a pesar de la aparente libertad y poder que Satanás ejerce en este mundo, Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas y ha determinado que aquellos que le pertenecen ocuparán un lugar de honor y victoria junto a su Hijo. La Biblia nos demuestra que Dios es capaz de tomar incluso las decisiones más oscuras y las circunstancias más difíciles para usarlas como herramientas para manifestar su gloria y cumplir su propósito. Satanás, aunque rebelde, no es un agente fuera del alcance de la soberanía de Dios. En realidad, sus acciones solo sirven para resaltar la magnitud del poder de Dios y para demostrar que nada, ni siquiera la rebelión del ser más exaltado, puede frustrar el plan divino. A través de la existencia de Satanás y su oposición, los creyentes tienen la oportunidad de demostrar su fe, desarrollar su carácter y crecer en su relación con Dios. En última instancia, la existencia continua de Satanás y sus ángeles caídos sirve para recordarnos que la lucha espiritual que enfrentamos es parte de un propósito mayor. Dios, en su infinita sabiduría y amor, ha permitido que esta batalla tenga lugar para que la verdad, la justicia y la bondad sean reveladas de una manera más profunda y significativa. Así, incluso el adversario más feroz se convierte en un instrumento que, de manera involuntaria, cumple la voluntad de un Dios que tiene todo bajo su control. El profeta Isaías también nos brinda una visión de la caída de Satanás en Isaías 14:12-15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta descripción nos muestra cómo el orgullo y la ambición llevaron a Satanás a su caída y nos advierte sobre los peligros de querer ocupar un lugar que no nos corresponde. El mismo relato es confirmado por el profeta Ezequiel, quien describe a Satanás como un ser que fue creado en absoluta perfección, dotado de una belleza y sabiduría que reflejaban la gloria de Dios. Ezequiel 28:12-17 dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje nos muestra que Satanás no solo fue creado para ser grandioso y admirable, sino que ocupaba un lugar de honor y privilegio en el reino celestial. Sin embargo, su orgullo y deseo de elevarse por encima de su propósito original fueron los factores que llevaron a su corrupción, transformando la perfección que había recibido en la raíz de su caída y alejamiento de Dios. Este pasaje de Ezequiel revela la verdadera naturaleza de Satanás antes de su caída, un ser creado para ser hermoso y perfecto, reflejando la magnificencia y la gloria de Dios. Era un querubín ungido, dotado de sabiduría y esplendor, con un propósito específico de glorificar al Creador y de estar cerca de su presencia. Sin embargo,
ese mismo esplendor que poseía, llevó a Satanás a una creciente autocomplacencia y orgullo. En lugar de reconocer que su belleza y posición eran un reflejo del poder y la bondad de Dios, comenzó a creer que merecía un lugar más alto, deseando ser igual o superior al Creador. Este orgullo y deseo de alcanzar la posición de Dios lo corrompieron desde adentro, y fue por esta razón que Dios lo expulsó del Monte Santo, dejando en claro que no hay espacio para la desobediencia, el orgullo o la arrogancia en su reino. La expulsión de Satanás no solo fue un acto de justicia, sino también un recordatorio de que la santidad de Dios es inquebrantable. Su reino es un lugar donde solo pueden habitar aquellos que caminan en humildad, obediencia y sumisión a su voluntad. La historia de Satanás es, por lo tanto, una advertencia para todos los seres creados sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿por qué Dios no eliminó a Satanás de inmediato tras su rebelión? La respuesta a esto radica en la naturaleza del libre albedrío y la esencia del amor de Dios. Tanto Satanás como sus ángeles caídos fueron creados con la capacidad de tomar decisiones, al igual que los seres humanos. Este libre albedrío es un don extraordinario que refleja el deseo de Dios de tener una relación genuina y auténtica con sus criaturas. Si Dios hubiera eliminado inmediatamente a todos los que desobedecen o se rebelan, entonces la capacidad de elegirlo libremente habría sido eliminada. El libre albedrío es un regalo divino que permite que el amor y la obediencia hacia Dios sean genuinos. Amar a Dios porque no tenemos otra opción no sería amor verdadero, sería una obligación. Al permitir que sus criaturas elijan, Dios les otorga la dignidad de tomar decisiones por sí mismas, lo que significa que su amor y devoción hacia Él tienen un valor real y auténtico. Satanás, en su rebelión, eligió apartarse de Dios, y aunque esta decisión lo llevó a la corrupción y la expulsión, su existencia y la de sus seguidores nos recuerdan que cada ser creado tiene la capacidad de elegir su propio camino. Además, el hecho de que Satanás no fuera destruido de inmediato también nos muestra la paciencia y la misericordia de Dios. Dios no es apresurado en su juicio. Él entiende el corazón de sus criaturas y les da tiempo para que se arrepientan y vuelvan a Él. Incluso en el caso de Satanás, su existencia sirve como un recordatorio de que, aunque las decisiones equivocadas puedan llevarnos lejos de Dios, Él sigue siendo soberano y capaz de usar todas las cosas para cumplir su propósito final. De este modo, la historia de Satanás es una lección sobre la importancia del libre albedrío y cómo, incluso en medio de la rebelión y el mal, Dios sigue siendo fiel a su naturaleza amorosa y justa, permitiendo que cada ser elija si quiere vivir en su luz o alejarse de ella. La historia de Satanás es un recordatorio poderoso de las consecuencias del orgullo y de alejarse del plan de Dios. Es un reflejo de cómo las decisiones equivocadas pueden llevarnos lejos de la luz y de la paz que solo Dios puede ofrecer. Y aunque Satanás eligió su propio camino, Dios no dejó de ser soberano sobre su destino. Además, la paciencia de Dios ante la existencia de Satanás no es una señal de debilidad, sino una expresión de su deseo de que la humanidad tenga la oportunidad de arrepentirse y buscarlo de manera voluntaria. Como se menciona en 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La presencia de Satanás en el mundo actúa, en cierto sentido, como una prueba que permite que los seres humanos ejerzan su libre albedrío y demuestren su fe y lealtad a Dios, enfrentando tentaciones y desafíos que fortalecen su carácter y relación con Él. El libre albedrío es un regalo que refleja el amor y la confianza que Dios tiene en nosotros. Si no existiera la opción de elegir entre el bien y el mal, la fe no tendría el mismo valor. Satanás, aunque opera como un adversario, proporciona el contraste necesario para que las decisiones de los creyentes sean auténticas y genuinas. De este modo, la existencia de Satanás y su actividad en el mundo sirven como un escenario en el que la humanidad puede demostrar su compromiso, fidelidad y amor hacia Dios. A lo largo de la historia, Satanás ha intentado destruir la obra de Dios, pero en cada intento, Dios ha mostrado su poder y su plan perfecto. La crucifixión de Jesús es el ejemplo más claro de cómo lo que parecía una victoria para el enemigo se convirtió en el triunfo más grande de Dios. En la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados y venció al poder del mal, abriendo un camino para la redención y la vida eterna. Satanás, a pesar de su rebelión, se ha convertido en una herramienta que Dios usa para cumplir sus propósitos. Incluso en medio de la oscuridad y el mal, Dios tiene el poder de transformar las circunstancias para bien. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia está llena de episodios donde Satanás intentó desviar a los hijos de Dios, pero cada uno de esos intentos fue transformado por Dios en oportunidades para fortalecer la fe
y cumplir su plan divino. Uno de los ejemplos más impactantes y esclarecedores es la historia de Job, quien, a pesar de su sufrimiento, permaneció fiel y fue bendecido por Dios al final de su prueba. De manera similar, en el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, un enfrentamiento que reafirma cómo la palabra de Dios es nuestra defensa más poderosa contra las tentaciones del enemigo. Profundizando más en estos episodios, descubrimos que Satanás, tan arrogante y esperanzado de que el mal te apodere del mundo, convencido de que la devoción de Job hacia Dios estaba basada únicamente en las bendiciones materiales que había recibido, pidió permiso a Dios para probarlo, creyendo que, al enfrentarse a la pérdida y al sufrimiento, Job renegaría de su fe y maldeciría a Dios. Dios, en su sabiduría, permitió que Satanás afligiera a Job, sabiendo que su fe sería probada y al final, purificada como el oro en el fuego. A través de su dolor y sufrimiento, Job perdió a sus seres queridos, su salud y sus posesiones, pero no perdió su integridad ni su fe en Dios. Aunque no comprendía por qué estaba atravesando semejantes pruebas, Job mantuvo su confianza en Dios y rechazó las sugerencias de sus amigos y familiares de maldecir a Dios y rendirse. Al final de su prueba, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le bendijo con el doble de lo que tenía antes, profundizando aún más su relación con Él y demostrando que la fe inquebrantable siempre es recompensada. Esta historia es un recordatorio eterno de que, aunque Satanás intente derribarnos, Dios siempre tiene la última palabra, y lo que el enemigo pretende para el mal, Dios lo convierte en bien. Otro ejemplo crucial se encuentra en el relato del Nuevo Testamento, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Durante 40 días y 40 noches, Satanás intenta tentar a Jesús, un episodio narrado en Mateo 4. En este encuentro, Satanás no solo probó la resistencia física de Jesús, que había estado ayunando durante todo ese tiempo, sino que también trató de manipular las Escrituras para tentar a Jesús a actuar fuera de la voluntad de Dios. Esta escena es un reflejo poderoso de cómo Satanás intenta confundir y distorsionar la verdad para alejar a las personas del propósito de Dios. Sin embargo, en cada ocasión, Jesús mostró una firmeza y sabiduría excepcionales al refutar cada tentación de Satanás con la palabra de Dios, demostrando que la verdadera fortaleza espiritual proviene de una relación sólida con el Padre y un profundo conocimiento de las Escrituras. Su victoria en el desierto no solo reafirmó su autoridad divina y su identidad, sino que también dejó un ejemplo claro y poderoso para todos los creyentes, que la palabra de Dios es un arma poderosa contra las mentiras del enemigo, y que con fe y obediencia a la verdad de Dios podemos vencer cualquier tentación o desafío que enfrentemos. Es importante señalar que el papel de Satanás en la vida de Jesús no terminó en el desierto. Uno de los momentos más trascendentales de la misión redentora de Cristo fue la traición por parte de Judas Iscariote, como se menciona en Lucas 22, 3-4, donde Satanás entra en Judas, incitándolo a traicionar a Jesús. Lo que podría parecer un acto de derrota y fracaso, en realidad formaba parte del plan redentor de Dios, demostrando que incluso las acciones más malvadas pueden ser usadas para cumplir un propósito divino mayor. Estos relatos de Job y Jesús nos llevan a reflexionar sobre la soberanía de Dios y cómo nada escapa de su control, ni siquiera las obras de Satanás. Aunque Satanás tiene un cierto grado de poder y libertad para actuar y tentar, su influencia es limitada y siempre está bajo la autoridad absoluta de Dios. En lugar de ser destruido de inmediato, Satanás es utilizado como un instrumento para que se cumpla el plan perfecto de Dios. Los desafíos que enfrentamos no son indicios de la ausencia de Dios, sino oportunidades para que nuestra fe sea refinada y fortalecida. Al aferrarnos a la palabra de Dios y mantenernos firmes, podemos superar las pruebas, sabiendo que Dios usa incluso las acciones del enemigo para cumplir su propósito y glorificar su nombre. Finalmente, es importante recordar que Satanás no tiene un poder ilimitado. Aunque sigue siendo una influencia maligna en el mundo, su destino ya está decidido. Dios tiene un propósito mayor y un plan final para eliminar el mal y restaurar la creación a su estado perfecto. En Apocalipsis 21:4 se nos da la esperanza de un futuro sin dolor ni sufrimiento. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios, en su infinita misericordia y amor, nos brinda la oportunidad de elegir entre la luz y la oscuridad, entre seguir su camino o desviarnos. Es en ese libre albedrío que podemos encontrar el verdadero propósito de nuestra existencia. Si bien Satanás y sus ángeles caídos existen y trabajan para alejarnos de la presencia de Dios, tenemos la seguridad de que, a través de Cristo, tenemos la victoria asegurada. La Biblia nos revela que el destino final de Satanás ya está sellado y que enfrentará su derrota y juicio definitivo. En Apocalipsis 20:10 se nos presenta una imagen clara de este evento, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo es una promesa de que el mal, aunque ahora parezca tener cierta influencia y poder, no tiene un lugar eterno en el plan de Dios. Es un recordatorio de que la justicia divina prevalecerá y que el enemigo, junto con todos aquellos que han seguido sus caminos, recibirán el castigo justo por sus actos. Este pasaje también nos brinda consuelo y esperanza, reafirmando que el reino de Dios es inquebrantable y que, a pesar de las pruebas y dificultades que enfrentamos, la victoria ya ha sido asegurada por nuestro Señor. Satanás, que hoy intenta sembrar el caos y la confusión, es simplemente un enemigo derrotado que espera su castigo final. Esta certeza debe darnos valor para seguir adelante, sabiendo que nuestra lucha no es en vano y que el bien triunfará sobre el mal. Dios, en su infinita sabiduría y paciencia, está esperando el momento perfecto para traer justicia y redención a toda su creación. Aunque a veces podemos sentir que la maldad prevalece o que la espera es larga, debemos recordar que el tiempo de Dios es perfecto y que Él tiene un propósito para cada momento de nuestra vida. Su paciencia no es un signo de indiferencia, sino un reflejo de su deseo de dar a todos la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Hasta que ese día llegue, nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en nuestra fe, resistiendo las tentaciones y ataques del enemigo, como nos exhorta Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta instrucción es un recordatorio poderoso de que no estamos indefensos en esta batalla. Al someternos a Dios y mantenernos firmes en su verdad, tenemos la promesa de que Satanás no tiene poder sobre nosotros y que, al resistirlo, huirá. Nuestra fuerza proviene de nuestra relación con Dios y de nuestra confianza en su palabra, y es a través de esta fe que podemos enfrentarnos a cualquier desafío que el enemigo intente poner en nuestro camino. Querido amigo, si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre tu vida y tu relación con Dios. La lucha contra el mal es real, pero también lo es la victoria que Dios nos ofrece. No permitas que el enemigo te robe la paz y la esperanza que solo Cristo puede ofrecerte. En cada prueba, recuerda que Dios es tu refugio y fortaleza, y su amor es inagotable. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, deja un comentario y comparte este mensaje con quienes lo necesiten. Y si deseas profundizar en la historia de Job y entender cómo su fe inquebrantable lo llevó a superar sus pruebas, haz clic en el video que aparece en pantalla. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.